Muchísimas gracias por este tiempo. Estamos aquí en una nueva entrevista para Quinta Esencia. Estamos con la señora Mónica Gobín, quien es astróloga, pero no voy a decir mucho más porque a mí me gusta que sean los entrevistados quienes se presenten, quienes hagan una breve síntesis, una breve biografía de su vida. Así que, Mónica, quiero que cuentes quién sos, dónde estás, de dónde sos y por qué estás en ese lugar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por este tiempo. Ay, muchísimas gracias, agradezco mucho la invitación a la conferencia, entrevista o Ujú. charla, ¿no? Sí, sí, charla, charla. Como la quieras llamar. Bueno, mi nombre es charla. Bueno, mi nombre es Mónica Gobín, soy del Gran Buenos Aires. Ujú, En este momento estoy viviendo en Colonia, Tatacuá, en el corazón de Corrientes. Nosotros tenemos como familia un proyecto familiar de producción de cítricos ujú. que nos llevó luego, digamos, de retirarnos de las profesiones regulares, ¿no? Institucionales. Yo fui docente toda mi vida, Feliz día, entonces. mi marido trabajó. ¿Cómo? Feliz día hoy que es Día del Maestro. Ah, sí, es justo el día de las maestras y maestros. Sí, sí, sí. Y es un día muy querido para mí porque pasa por mi cabeza todos los recuerdos. Yo comencé muy jovencita en la provincia de Buenos Aires, en un Ujú, momento en que nadie quería ser docente. Eh, y luego trabajé en distintos niveles. Estudié, terminé la carrera, fui, digamos, cambiando de posición en el sistema y bueno, me jubilé ujú, y aquí estamos con el proyecto familiar. ujú. Pero paralelo a toda esa vida, a lo mejor eh, más tradicional de estudiar una carrera, ser maestra, tener, digamos, el estudio constante y la relación con los alumnos, con el sistema educativo. Yo tuve un lado que a lo mejor cuando era chica no estaba tan público, tan abierto, con tanta oferta como tenemos hoy en las redes, Ujú. que era un mundo más espiritual, Mira. más cerca de otro tipo de disciplinas. Ujú. Eh, De otro camino, de otra búsqueda. claro, lo que pasa es que a mí me gustaban las dos, o Ujú. sea, no dejé una por la otra. Claro. Ujú, Pero reconozco que cuando yo era adolescente, no sé, tendría 14, 15 años, no era tan fácil recurrir a cualquier tipo de disciplina holística. Si sí. bien aparecieron luego en los 90 un montón de disciplinas, a mí me interesaba mucho el tema del tarot, la astrología. Eh, Mi mamá no incentivaba ese tipo de cosas, si bien ella podía leer algo de lo que es la astrología, entretenimiento que Ujú, aparece en los medios. claro. Pero bueno, me fui buscando, tampoco teníamos demasiado acceso a libros importados, la mayoría en otro idioma. Pero bueno, fui haciendo mis pininos. En esa época te pasaban un teléfono Claro. fijo de Sí. la señora que era, sí, aparte mucha gente en esa época todavía no tenía teléfono en la provincia de Buenos Aires, tenías que ir una y otra vez al teléfono público Ujú, a llamar para pedir un turno con la señora que te tiraba las cartas, que ujú, resultó ser astróloga también, ujú. una mujer maravillosa que fue la única mujer que estaba en el grupo, que en ese momento era una asociación, de la Asociación Centro Astrológico Buenos Aires, que es la escuela pionera en nuestro país de astrología. Ah, mira. O sea, en un momento fue un pilar, un foco muy importante en Latinoamérica. Si Ujú, bien Brasil ha tenido su trayectoria, sí. el hecho de no compartir el idioma con Brasil favorecía que la gente viniera a estudiar acá,
o se conectara con astrólogos de acá, que comenzaron en la década del 50. Ujú. O sea, justamente cuando yo nazco a fines de los 50, entonces esta escuela ya estaba funcionando, pero era una cosa como que, ¿quién sabía de esta escuela? Claro, sí, sí, No sí. todo el mundo, no No tenía estaba visibilidad. difundido. O sea, no tenían un perfil en las redes, que es lo que hoy tienen todos los profesionales en astrología. Sí, Bueno, después de estudiar acá, con maestros que, bueno, ya no están, por razones familiares, yo por mi esposo, viajamos mucho, vivimos mucho tiempo en el extranjero y yo aproveché hasta el último minuto tratando de estudiar, de aprender de claro. lugares donde tenía a lo mejor una oportunidad más fluida. Conocí gente que hizo historia en la astrología en los momentos de los comienzos. Entonces, eh, bueno, yo cuento ahora cosas de una conferencia en los 80 y parece que hubiera pasado más de una vida, Claro. porque muchas cosas que se están hablando hoy abiertamente, que la gente publica, era una cosa como que, bueno, de otro mundo, hablar de estados de conciencia expandida, claro, Sí, chamanismo, sí, sí, bueno. sí. Y así incursioné con otros tipos de terapias, como gemoterapia, eh, lo que sería herboterapia, Ujú. que no la llamo fitoterapia porque aquí en Argentina tenemos un problema legal Sí. para ejercer el tema de fitoterapia. Y bueno, terapia floral después. Y bueno, y la astrología siempre quedó ahí como la matriz Mm. de todo esto. Empecé a trabajar primero conmigo, ¿no? Y después empezar a- a diseñar una forma de atender diferente un poco a lo que era la tradición aquí astrológica, Ujú. donde la persona iba con la pregunta sobre el trabajo, sobre la pareja, me voy a mudar, sino darle un cariz mucho mayor, mucho más espiritual, sin Ujú. dejar de contestar la pregunta que traía la persona, ¿no? Claro, sí, O sí, sí, sea, sí, sí. persona venía, pero invitando a ver la carta natal como un mapa, como un ADN cósmico Ujú. de lo que viene a trabajar en este proyecto de vida. Ujú. Wow, qué mirada interesante que tenías ya en su momento, ¿no? Que es algo que hoy también, Claro, que es la mirada que tiene hoy, porque muchos también hoy te dicen que la astrología no es predictiva, sino que es eso justamente, es un mapa de vida, claro. es un cambio de concepto también. Claro, cuando vos esto lo decías en el año 88, 89, te miraban como diciendo, saliendo del círculo, ¿no? En un Seguro. círculo, esto estaba todo, de alguna manera, todo aceptado, pero claro, había que empezar en Argentina por lo más psicológico, tal vez. Ujú. Eh, Paralelo a esto, por temas personales en los cuales yo investigué mucho esto del propósito de vida y para qué vinimos y, y un montón de preguntas existenciales claro, que digamos, me preocupaban mucho. Fui conociendo personas que trabajaban con todo el tema espiritual y me Ujú. fui formando también. Claro. ¿No? Y la experiencia como terapeuta de vidas pasadas, yo aquí en el país me formé con el doctor Kabuli, Ujú. que fue pionero en su momento de todo el tema del karma y de la reencarnación. Ujú. Bueno, él es originalmente médico cirujano, entonces también vino de un lugar donde no tuvo una aceptación Claro. franca. Y bueno, pasó la década del 90 con mucha crítica en todos lados, con mucha cosa es hasta dónde explico, porque ya decir que soy astróloga era como raro.
Claro. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y yo aplicaba digamos, el estudio académico. Yo me formé en educación, trabajé en consultorio como asistente educacional muchos años, y además de tener la mirada un poquito diferente de lo que eran esos momentos donde la psicopedagogía era como una ortopedia escolar, ¿no? Donde el Ujú. chico que no entraba en el molde lo mandaban a gabinete. Sí, Entonces en gabinete le hacían un montón de test y yo ahí cambiaba la mirada eh, desde la astrología para ver qué estaba pasando con este chico, con la modalidad cognitiva que tenía esta personita. Y bueno, empezando a dar consejos sin a lo mejor decir mucho, mirá, este chico tiene un mercurio así o claro, sí, más sí, sí, así, ¿no? sí, sí, Diciendo, sí. bueno, necesita determinado tipo de ejercitación, aparte mucho, mucho amor de entrada a todos, porque todos necesitamos mucho amor. Y bueno, fui caminando los dos caminos sin pelearme, o sea, con el otro. Claro, Se iban enterando mucha gente de que yo era astróloga, entonces era la consulta así tipo, ah, usted es claro. astróloga. Bueno, pasó el tiempo y cuando empezaron, todavía no teníamos Facebook, pero podíamos tener un blog. Ujú. Yo Sí. empecé a publicar cosas sobre los ciclos lunares, Ujú. que era muy diferente porque no se publicaba sobre la luna. No se publicaba en general, pero era como el sol, el referente astrológico casi único. Sí. Y yo empecé a hablar de la luna, de la relación de las mujeres con la luna. Yo ya había participado desde prácticamente ya 20 años de un camino espiritual diferente, donde la sacralidad de lo femenino es el centro. Ujú. Entonces fui dándole forma a una publicación, digamos, abierta al público. Yo no sabía quién lo iba a leer y quién Claro. no lo iba a leer. Yo venía haciendo círculos de mujeres que se empezaron a reproducir mucho después de los libros de Shinoda Golem, Ujú. con toda la cuestión arquetipal. Sí. Lo mío era más espiritual que psicológico, pero ahí en ese blog, digamos, como que me puse en la vidriera. Mm. ¿Y Y a quién? partir de ese momento, Sí. Sí, no, dime, dime. ahí te iba a preguntar, ¿y qué te movilizó a hacer esa relación entre las mujeres y la luna y esa necesidad tuya de empezar a escribir de estos temas? ¿Dónde nació? ¿Cómo surgió eso? Bueno, la necesidad de la luna yo la tengo desde que tengo memoria. Ah, O sea, siempre me llamó, yo por suerte, tuve la suerte de tener un jardín en mi casa en Buenos Aires. ujú, Entonces yo a veces, mi mamá me mandaba a dormir a la hora que tenía que ir a dormir, pero yo me iba despacito al jardín a ver la luna, a verla cómo cambiaba, ujú, eh, a sentir que, bueno, tenía que estar en silencio, pero yo sentía como una música y empezaba, digamos, a vivir una espiritualidad diferente, claro, más cerca tal vez de lo que viven o lo que transmitían los pueblos originarios, ¿no? De una cosa más corporal y más ligada a la luna, que siempre ha sido un símbolo femenino sí, por excelencia, porque tiene una referencia con lo físico, con el ciclo femenino. La tiene con los hombres también, pero todavía no la terminaron de descubrir. ujú, Eh, pero las mujeres están como más dispuestas
a experimentar y bueno, fui incorporando lo técnico desde la astrología y lo espiritual desde la vivencia en grupos de mujeres cuando viví en Estados Unidos, que Ujú, ya tenían una, em, digamos, una suerte de regularidad con los círculos, con celebrar lunas nuevas y lunas llenas. Algunos grupos estaban publicando específicamente su relación con temas del paganismo, o sea, ujú, abriéndose totalmente de la religión familiar, y otras no, tratando de incorporar esto a su, digamos, a la religión familiar. ujú. Esto todavía la discusión sigue, pero lo que Sí, yo sí, sentí es, y qué bueno esto, ¿por qué no llevarlo a Argentina, empezar a invitar amigas? Después una amiga le contó y trajo una otra amiga. Incorporamos rituales de tabaco, rituales con gemas. Empezamos de alguna manera a compartir formaciones, llamadas así, porque era como que teníamos que reaprender un montón de cosas. ujú, Y ujú, así empecé a trabajar fundamentalmente con el ciclo de la luna, pero también con el ciclo solar. ujú. Yo empecé a publicar sobre diosas solares, que en un momento me decían, ¿cómo? El sol es hombre, ¿no? O sea, Sí, eh, marcando esa identificación entre arquetipo, persona y lo que nos han enseñado, tal vez culturalmente, con la representación de tanto cristiana como puede ser andina del sol como hombre, claro, sí, cuando muchísimas culturas han tenido diosas solares. sí. Eh, yo, la- yo estudié ciencias de la educación y antropología, Ujú. también sin pelearme, ¿no? Claro, sí, sí, Y sí. en antropología, si bien yo quería ser arqueóloga, terminé quedándome con la mitología comparada. Ay, qué interesante. Entonces, todo este trabajo vivencial con las mujeres, eh, venía también apoyado, digamos, bueno, vamos a revisar los mitos y revisar los mitos que fueron de alguna manera arreglados un poquito Ujú, y que sirvieron para sostener el esquema, digamos, cultural de Occidente. sí. Entonces, bueno, me dediqué a estudiar eso también, a atender a través de la astrología a mujeres que llegaban, no sé, porque a lo mejor no sabían bien por qué venían, ¿no? Era porque les dio el teléfono una amiga y empezamos a hablar del alma, de lo femenino, de la sanación. Y fui teniendo la bendición de recibir a un montón de mujeres que confiaron en eso, que no sabían Ese, muy bien qué era, claro. pero que fue creando, claro, fue creando una red muy fuerte, una red lunar de mujeres. Tal es así que yo mm, escribí un libro que se llama Danzando el mandala de tus lunas, que está dedicada a la mujer que a lo mejor todavía no se animó a participar En en un un círculo. círculo, o la que sí está empezando, y tiene, digamos, una mínima información sobre lo que significa toda esa música que es el zodíaco, Ujú, que no es em, la astrología que yo llamo de entretenimiento, que es lo que a lo mejor encontramos en las redes donde nos dice, ay, todos los nacidos bajo el signo de Leo son así, o todos los nacidos bajo Libra son de otra manera, claro. porque eso no es la buena astrología, no es la Ujú, astrología que nos ayuda a crecer. ujú. Eh, y bueno, en este momento estoy, digamos, como retirándome un poquito de la cosa, a lo mejor más, bueno, retirada de lo presencial por una cuestión física, Sí. pero escribiendo mucho, participando de formaciones de mujeres y de temas astrológicos nuevos, ¿no? Porque todavía hay como una
una cuestión River y Boca, una polarización que se da en nuestro país Sí. a todo nivel, es del ámbito de la astrología. Yo empecé en los 90 a comentar que teníamos que resignificar los planetas, todos los significados astrológicos, Ujú. porque no tenemos la misma vida que las personas 1500 años atrás, Claro. ¿no? Han aparecido un montón de temas, desde la salud, la psicología, preocupaciones que a lo mejor en las personas de principios del siglo XX no se daban así. Y tenemos que volver a resignificar y volver a pensar en un nivel más global de personas y en un sentido de conciencia diferente, sin pelearnos con la herencia, ¿no? O No, sea, no es que seguro. la astrología. Claro, pero existe la pelea, o sos clásica, entonces no sos culta, o sos dentro de la humanística y sos astrología tipo verso. Eso Mm, existe. Existe una tensión en la comunidad astrológica que parte sobre eso. mm, Y yo hablo de una astrología híbrida, en el sentido de que nosotros tenemos que recuperar lo que ha funcionado mm, y la concepción, digamos, de lo que es el espejo, el cielo y la tierra, y nosotros como microcosmos, ujú. y ayornarlo con todo lo nuevo que puede aportar desde las investigaciones de otras ciencias a la propia investigación astrológica, con la astrología del siglo XXI que ha incorporado el concepto de un universo sumamente diferente al de Ptolomeo, Claro. del siglo II de nuestra era, que es, Pensaba en esto claro, de los avances que tenemos, tanto en física cuántica, en neurociencias, en epigenética, que dan un nuevo panorama, ¿no? De cómo es la vida o cómo somos los seres humanos desde ese lugar, esos lugares, esas miradas, digamos, que aportan muchas herramientas que nos permiten lograr cambios desde otra conciencia. Así que tiene mucho sentido desde mi mirada este pedido de resignificación de los planetas, como decimos, ¿no? y sí, porque si los antiguos terminaban el sistema solar en Saturno, y Ujú, nosotros hemos descubierto que el universo es mucho más grande, con otros factores que claro, vienen desde un lugar. Para mí el hecho de que estos factores vengan desde un lugar oscuro, frío, que es el final del sistema solar, mm, significa que vienen como de nuestro inconsciente, mm, aflorando como nuevos arquetipos, nuevos problemas que tenemos que enfrentar. claro, Por otro lado, todo todo lo que es biodecodificación mm, emocional, tiene ya un germen de interpretación astrológica que no está tan difundida, pero que ya existe. Ya hay una biodecodificación astrológica ujú, desde la carta natal y hay una línea de astrogenealogía que incorpora todo el conocimiento aportado por el tema de constelaciones familiares y empezamos a ver los linajes en la carta y los problemas, digamos, de generaciones, el problema transgeneracional que está ujú, afectando a la persona. Que eso hace 10 años no hablábamos sí, de eso. O sea, estamos poniendo unas miradas más profundas sobre otros, así como en mi momento yo me focalicé mucho en la cuestión espiritual, en la cuestión del alma, ahora es como que incorporamos el alma de la familia e incorporamos la cuestión biológica desde la biodecodificación emocional. claro. Si bien hubo astrología médica desde los babilonios, Se amplió la mirada. pero no, pero claro, es el hecho de decir, bueno, tiene relación esto que decían, hay un planeta que tiene
un tema, por una aflicción, y de repente cuando lo vemos con la mirada de hoy, vemos que en la familia o a través del proyecto sentido de esa persona, hubo algo referente a ese planeta. Ujú. Entonces, eh, discutimos las personas, pero el conocimiento lo tenemos ahí. Nos tenemos que, digamos, sacar las anteojeras y incorporar los nuevos conocimientos. Wow. En su momento, cuando los astrólogos veían, digamos, la carta de las reinas por la fertilidad o de las posibles reinas, Ujú. había una sentencia de no va a poder ser madre o va a tener mucha dificultad para tener hijos. Luego empezamos, luego, muchos siglos después, empezamos con el tema de todos los tratamientos de fertilidad y ya no le podemos decir a la mujer o a la pareja, de acuerdo a lo que decía el astrólogo de, no sé, de Enrique VIII, Ujú. decirle, no, no van a poder tener un bebé, ¿no? Y Claro. entonces los apoyamos desde la astrología médica a elegir las mejores fechas para las fertilizaciones in vitro u otro tipo de tratamientos. Muy interesante. Es reconocer lo antiguo y no desmerecerlo por ser antiguo, Claro. sino porque cosas cambiaron y tenemos que darle otra mirada, otro análisis al factor astrológico y a la situación en que viene el consultante o la consultante. Ujú. Y en este camino de esta nueva mirada, ¿cuál vos decías recién que estás escribiendo mucho? ¿Estás aportando también desde ese lugar, desde esta nueva mirada, tus propios recorridos, tus propios conocimientos, tus propias interpretaciones? Bueno, desde el lugar de la espiritualidad femenina, Ujú. sí. Lo que pasa que son cosas que a lo mejor tardan en publicarse porque son proyectos que no tienen a lo mejor o que no suscitan mucho interés editorial. Ujú. Entonces, por ejemplo, vos escribís, hace un año que enviaste digamos, el borrador y todavía está en proyecto, digamos, de edición en la editorial. O sea, hay que Ujú. ser muy paciente. Sí. En el ámbito de la astrología específicamente, tengo proyectos lentificados precisamente por esto. Digamos, uno lo tiene que hacer un poco a pulmón y Artesanal casi también. autopublicar. Ujú. Sí. Sí, pero he abierto. Yo, digamos, como que tenía la cuestión de la docencia muy circunscripta a los círculos que participaban de alguna manera mis alumnas, Ujú. ¿no? O sea, todo el trabajo con la carta como autoconocimiento, trabajando factores femeninos Ujú. nuevos. eh, si bien los asteroides fueron descubiertos hace muchos años, todavía no entran en la interpretación astrológica más difundida. Sí. Planetas enanos tampoco. Otro tipo de factor, como es el centauro, Mm. como Quirón, se le dice centauro porque es parte cometa y parte asteroide, ¿no? Tiene dos naturalezas. Y tampoco está, digamos, muy difundido. Entonces, a partir del año pasado, yo abrí, trabajando con otras escuelas de astrología, un montón de temas que no, o sea, temas que a lo mejor no se dan, Mm. como me dicen, temas raros, Sí. aspectos que no se, aspectos que no se ven o que no se estudian, que me dicen, ay, ¿cómo esto nunca lo vimos en la formación? No, porque hay como un básico que se reproduce y no siempre se actualiza. Mm. Entonces siempre fui un poco la que está en la vereda de enfrente o la rara. Claro. Este, pero la rara, digamos,
No por ser la rebelde sin causa, ¿no? Sino el hecho de que me gusta leer, me gusta a lo mejor leer a la gente que también está en los temas nuevos. Y empecé con cursitos, talleres que son de formación astrológica, porque es la manera, digamos, de hacer participar a la comunidad astrológica de todo lo que la espiritualidad femenina fue incorporando y enriqueciendo. Mm, Que esto a lo mejor en el hemisferio norte lo tenés como más unificado, claro. como más común. Me parece más que interesante toda esta mirada que estás ampliando y vos decías recién que estás haciendo cursos, que estás haciendo formaciones. ¿Vos cómo haces ese trabajo de difusión, si se quiere? Si bien hablábamos en la previa un poquito del tema de la difusión, ¿cómo haces ese trabajo? ¿Cómo vas eligiendo qué contar, cómo contar y dónde contar en este nuevo tiempo en que las redes sociales también han producido, se han explotado y que también es una gran vidriera para donde se puede encontrar de todo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo te fuiste adaptando a este tiempo? Bueno, yo publiqué desde los comienzos de los blogs. Claro. Entonces, cuando fue el boom de Facebook, Ujú, yo enseguida me sorprendí por tener muchos seguidores y publicaba mucho, ujú, publicaba sobre cada evento astrológico, sobre las lunas. Tengo tutoriales en YouTube para que la persona pudiera encontrar dónde cae la luna llena o la luna nueva en la carta o ujú, los eclipses. Y dedicaba mucho tiempo a la difusión de todos estos temas. Por otro lado, desde la persona que consulta, yo, digamos, a través de los distintos tipos de informes o de los cursos donde la persona trabaja con su carta natal y va trabajando temas con distintos factores, ¿no? De manera fundamentalmente arquetipal, porque nuestra carta natal tiene tanta información, tiene muchísima información, y mucha está en sombra, o sea, no la conoce o no la reconoce la propia persona. mm, Entonces es un trabajo de autodescubrimiento que supuse que era más cómodo hacerlo en privado, no en un taller. Entonces la persona va teniendo sesiones ujú, trabajando su carta. ujú, Estas sesiones se programan o se proyectan de acuerdo a la necesidad de la persona. ujú. Algunas tienen una por semana, otras tienen una mensual. Eso lo decide la persona. Claro, Eh, Cuando comenzó el boom de Instagram, yo publicaba en Facebook y en Instagram. Llegué a hacer hasta una especie de lunario con todas las fechas y los horarios para acompañar. Bueno, mi libro ya te estaba caminando, ¿no? mm, Que se publicó en el 2018, el lunario, que era una herramienta, y mi publicación, que era, digamos, bueno, hasta dónde quiere llegar la persona. claro, Si quiere tener el libro y tiene que tener todo, o con esto puede sentir que va comenzando, que va haciendo la diferencia. ujú, Eh, Fundamentalmente escribía sobre la luna y en segundo lugar sobre Mercurio, porque hay mucha información deformada con Mercurio. Y también publiqué gratis una especie de folletín o dossier que habla, bueno, ¿querés comenzar un proyecto? Aprovechá el ciclo de Mercurio, ¿no? Como para decir, cada parte del ciclo me puede ayudar para algo. Y así era un momento en que yo dedicaba muchas horas semanales a el trabajo en las redes, ¿no? El trabajo de publicaciones. Y luego me fui retirando un poco porque otras actividades me llamaron, ¿no? mm, Esto de escribir para publicaciones sobre espiritualidad femenina me llevó su tiempo, me llevó su tiempo también empezar a gestar un libro que todavía está en gestación y no sabemos qué va a ser de este embarazo, sobre lo que sería una astrología
desde la espiritualidad de la diosa, eh, que va un poco con los ritmos del país, ¿no? Y, y sería, digamos, como una segunda hija que atesorada, pero tal vez no parida con la rapidez que uno Claro, quisiera. sí. Y empecé como, bueno, a tener cursos con otras instituciones, entonces la publicidad y mis publicaciones se venden también a través de las escuelas y demás. Eso es más para gente de astrología. Mm, Y algunas conferencias gratuitas que circulan por ahí con temas, puntuales. digamos, claro, pero también novedosos, como la astrología austral, por Ah, ejemplo, que mira, sería invertir realmente la visión desde el hemisferio sur. O sea, una visión astronómica, revisando la bibliografía, haciéndolo, digamos, de manera académicamente impecable, ujú, pero algo que, digamos, Zodíaco no es tan así en el sur, todavía claro. está muy en pañales, pero ya hay bastante gente trabajando en esto. Por ejemplo, que son cosas gratuitas que están en las redes a través de charlas o de publicaciones cortitas. Mm. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. ¿Por qué consideras que es fundamental y que la persona se involucre y tenga las herramientas de conocimiento sobre su mapa, sobre su carta? ¿Por qué es determinante para vos? Bueno, primero, porque todos somos responsables de nuestra vida. Mm, Tenemos que corrernos de un lugar es eh, las cosas son así o yo soy así, mm, ¿no? Es empezar a tomar el poder. Sabemos que vivimos en una sociedad que nuestro poder es limitado, ujú, siempre con respecto al otro. O sea, yo manejo una concepción de poder donde yo tengo la responsabilidad de elegir mis decisiones sin afectar al otro, o sea, no es ujú, pisar al otro. claro. Pero para poder hacerme cargo de esas cosas, tengo que tomar conciencia. Muchas veces nos hemos quedado en un lugar de víctima, nos han pasado cosas a todas y a Sí, sí, todos, sí, sí, sí. pero hay un momento en que nos tenemos que poner de pie y caminar, y para eso hay que conocer qué tengo porque seguro que tengo muchos dones en mi carta y tengo muchas cosas para trabajar. Mm, Entonces, bueno, hacerlo consciente a la persona de esto y darle sugerencias para que elija las herramientas. Las herramientas no las elige la astróloga, sino que se las proporciona como una invitación, mm, porque hay personas que, por ejemplo, no pueden meditar. Se ponen en posición de loto y están trabajando ahí peleándose con la lista del supermercado, que mañana tienen que pagar la luz. Bueno, entonces hay que buscar alguna herramienta que a esa persona sí le resulte. mm, Entonces hay como una invitación, una apertura a mm, muchas cosas. mm, Yo lo suelo acompañar con gemoterapia y con con flores, terapia floral, porque es lo que puedo hacer a distancia. claro. eh, Y que aparte que la persona aprenda esto de, uy, aunque sean pocas, estas gemas que son regalos de la naturaleza, ¿cómo me pueden ayudar? Entonces ya la persona va de a poco interesándose, leyendo por otro lado, y es como que una apoya y lo asiste en los primeros pasos y está siempre para la pregunta y la repregunta, pero la idea es que la persona empiece a caminar y empiece a investigar y empiece a encontrar sus propias respuestas. Mm, ujú. Fundamental, ser artífice de su propia vida, ¿no? Claro, es Nada así. más, nada más y nada menos. Vos decías al principio de la entrevista que este camino espiritual también fuiste
que se dio a través de, que pudiste desarrollarlo un poco a través de la astrología, también se dio como respuesta a una pregunta casi de existencia, no es que casi, una pregunta existencial sobre el propósito Ujú. de nuestra vida en esta encarnación, en este plano, digamos. Cuál es, o cuál es tu respuesta que quizás no esté cerrada o no esté acabada todavía, pero qué elementos pudiste encontrar para responderte a esta pregunta en este tiempo o en tu recorrido? Bueno, lo que primero llama es ¿por qué yo tengo este aspecto o algo en la carta? Es como que lo que se decía antes, que uno nace con estrella o nace Ujú, estrellado, ¿no? sí. Bueno, yo mirando mi carta con los primeros análisis, es otra que estrellada, doblemente estrellada. O sea, con un montón de factores em, que digo, ¿por qué justo fui a nacer ese minuto? Entonces me peleé un poquito con esto hasta que empecé a ver que uno nace con los desafíos que tiene que aprender a resolver o aprender a trabajar de otro modo. Y eso me lo dice, o por lo menos me lo informa la carta. Mm, Entonces empecé a comprender muchas cosas de mi vida eh, a través de focalizar en mi carta, digamos, y bueno, estudiarla mucho. Y también abrirme a las respuestas que me venían por otro lado, ujú, ¿no? Como, em, digamos, si yo vengo a encontrar una respuesta espiritual fuera de la religión que tuvieron mis padres y mi familia, que eran bastante tradicionales, ¿por qué vine a nacer en esta familia y no nací en una familia más hipona? ¿Por qué claro, ¿por qué se me complicó tanto? ¿Por qué lo que yo quiero estudiar no está tan al alcance? mm, Yo tengo que andar en... Bueno, esas dificultades hicieron que yo madurara una serie de miedos o de cosas que eran previos a poder tomar el paquete, digamos, de lo que yo vine a hacer, ¿no? O sea, me formaron como persona también. No claro. es que me dieron una respuesta, yo me puse a meditar y me llegó una respuesta que me solucionó todas las preguntas. No, empecé a ver que cada vez que yo veo que hay algún inconveniente, alguna cosa, tengo que parar, mirar y decir, ¿qué es lo que está pasando acá? Mm, ¿Qué es la resistencia que yo tengo o el miedo que tengo? O la creencia, porque, no sé, en mi generación te enseñaban que vos si estudiabas y trabajabas tenías la vida y el éxito asegurado. Y ujú. viviendo en Argentina no. Entonces, bueno, ser flexible y empezar a ver la vida de otro modo. No es Mm, tanto como el universo quiere, o si lo quiero poner a Dios en la cuestión de destino de piedra, que mm, no existe. Si bien no puedo elegir todo, porque no es que yo, digamos, no tenemos un libre albedrío total, mm, pero dentro de todo yo puedo ir haciendo elecciones y tomando decisiones en mi vida que me van llevando a donde estoy. mm, Me equivoqué muchas veces, sí, pero de alguna manera siempre se abre una ventanita, una puerta. La carta es como una hoja de ruta. claro. Ahí está, es una hoja de ruta. No es que está cerrado, yo puedo elegir el camino, la ruta mejor con peaje y lo tengo que pagar, Ujú, o el camino panorámico más lindo, pero sé que si pincho la rueda no voy a tener señal. claro. Entonces me tengo que ajustar a esas condiciones. Ujú, Pero me llevó tiempo, no es cuestión de una iluminación, me costó tiempo preguntarme a qué vine, bueno, para qué.
por qué hay gente con la cual nos encontramos, ¿no? Y son tan buenas en nuestra vida y otras son realmente una prueba de fuego. Ujú. Todo eso Y, me lo fue respondiendo. y todo tiene su Eh, sentido, todo tiene su razón de ser, claro. así. Por lo poco que yo sé de astrología, entiendo que estamos a las puertas de vivir grandes cambios, ¿no? Desde acá, desde 2023, 24, desde 2020, creo yo, a partir de la pandemia, es como que se fue evidenciando más esto. ¿Cuál es tu mirada de lo que va a suceder? No sé si Argentina, el mundo, ¿cuál es el mapa energético que tenemos para Argentina y para el mundo en los próximos años? Hasta el 2026, por lo menos. Por lo menos, y tal vez un poquito más. Ujú, El año 2020, ujú, aparte de ser el año de la pandemia, sí. fue el comienzo de dos ciclos importantes. Ujú, Y todo en astrología se ve a través de ciclos. ujú, Estos ciclos pueden durar muchos años, entonces es como que nos olvidamos de cuándo comenzó y a qué veníamos, pero otros son más cortos, o por lo menos con una cantidad de años que podemos llegar a evaluar. mm. A fin de año del 2020, el ciclo clásico de astrología, que es el de 20 años, que es el de Júpiter-Saturno, se hizo en diciembre del 2020 en un Ujú, signo de aire. Veníamos haciendo ese ciclo en tierra y si revisamos la historia del siglo XVIII hasta comienzo, hasta la Segunda Guerra Mundial, vimos que todo el mundo, todo lo global fue expansión, pero expansión económica en mm. base al ferrocarril, a la máquina, a acumular riqueza. Sí, sí, sí. Este, este ciclo que comenzó en el elemento aire nos lleva a poner el foco en todo lo que se produce, pero que no tiene a lo mejor una base física, La qué sé yo, como materialidad. el ferrocarril. Ujú. Claro. Y lo primero que surge es cómo nos va a impactar la revolución de la inteligencia artificial, Oh, que ya está, sí. digamos, ocupando mucho. Yo, digamos, escribí un artículo sobre Sedna, que es un factor relativamente nuevo que es candidato a planeta enano. Todavía no lo nombraron, pero yo he visto la importancia en los ciclos muy, muy largos, porque tiene un ciclo larguísimo. Y está relacionado, bueno, con el cambio climático Mm. y con la inteligencia artificial, que a mí me parece que son las dos cosas que nos van, eh, digo, tocar el hombro para no decir que nos van a dar un cachetazo. ¿Por qué? Tanto el planeta Urano como Sedna van a salir de Tauro. Urano todavía está en Tauro y se van a juntar en los primeros grados de Géminis, que es un signo de aire y tiene que ver con la información y tiene que ver con la difusión de la información. Ujú, Entonces, esa unión, ese ciclo va a ser realmente, como decir, bueno, en un momento había gente que decía, no, yo no me meto con la computadora, no la necesito. Y después el universo le tiró la computadora por la cabeza porque ya todo se tenía que hacer online. sí. Bueno, lo mismo creo que nos va a pasar y más rápido con la inteligencia artificial. Mm, Y con el cambio climático, estando aquí en Corrientes, puedo decir que tomando en cuenta que si bien las eras glaciales son cíclicas y hay una cuestión de enfriamiento del planeta, el hecho de que los océanos ya no absorban anhídrido carbónico por la contaminación nos va a tocar en serio. Hemos pasado en la provincia, especialmente en algunas zonas, estar completamente esperando que se desate un incendio. O sea, eh, fue tremendo sí. los últimos veranos en esta zona, que es Departamento de Concepción. Ujú, Y este invierno
en toda la Argentina hemos recibido el castigo de las heladas en junio, que en Corrientes tal vez no fue tan grave como en la provincia de Buenos Aires o en la Patagonia, Sí, pero que donde se alcanzaron temperaturas mucho más bajas, pero muchísimo más bajas que el promedio. Todos esos son eh, como puntas que no podemos dejar de ver, porque mm, nos van a alcanzar, o sea, vamos a empezar a vivir con extremas temperaturas, lo cual va a afectar desde la producción de alimentos a la vida y a la cuestión inmunológica. Yo creo que se ha empezado a hacer algo contra el dengue porque afectó a la ciudad de Buenos Aires. sí, Entonces, han tomado la resolución de vacunar a la gente joven y demás, pero eh, hay un montón de cosas que se podrían llegar a despertar si no tomamos la precaución de ver de acá a 5 años por lo menos, mm, que es un poco lo que la astrología nos ayuda a ver para hacer una prognosis. mm, Y con la inteligencia artificial empezar a decir, bueno, vamos a tener que convivir con esto mm, y que no nos pase lo que pasa en las películas, ¿no? De ciencia ficción, que la ujú, inteligencia artificial nos gana. claro, Que fue lo que de alguna manera manifestaron algunos físicos de decir, bueno, tengan cuidado con esto. mm. Este, no quiero ser No, no, apocalíptica, no, pero desde lo más básico, el hecho de que yo he tenido alumnos en la facultad que hicieron el trabajo con inteligencia artificial, o sea, en vez de copiarse de otro trabajo que le pasaban antes del trabajo, bueno, ahora directamente no necesitan que nadie les pase el trabajo porque se los hace la inteligencia claro, artificial y suponen, digamos, un poco prearmadas. mm, Entonces, ¿qué pasa con la educación? Y tenemos que ver que los chicos la usen, pero que la usen bien. No podemos dejar que no la usen porque la van a usar igual. O sea, seguro, nos sí, va, sí, sí, nos va a ir igual. seguro, Y seguro, así con los trabajos, tener en cuenta los trabajos que pueden llegar a ser reemplazados y pensar en proyectos diferentes para que los humanos, digamos, no se queden fuera del sistema. mm, Que esto de la inteligencia artificial por los tres planetas lejanos al Sol, uno es planeta enano, Urano, Neptuno y Plutón, es el ujú, enano desde el sí, 2006, van a tener aspectos armónicos entre ellos. Entonces es como que se espera que la humanidad alcance una suerte de, no sé si decir de tranquilidad, pero algo a lo mejor como una meseta donde pueda parar y tomar decisiones, acomodarse, por acomodarse a esto, pero si yo me acomodo sin ver lo que viene, claro, y me voy a quedar, no me voy a quedar y me van a agarrar en el diván. mm, ujú. Y en este vaivén, ¿cuál es el mapa energético que ves para Argentina? Bueno, yo a Argentina lo he tenido que poner en la cosa kármica, porque si no, no se explica, Sí, no se explica. Tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender desde lo humano, conocer arquetípicamente la carta de Argentina, donde hay factores que nos llevan a tener un inconsciente volcado hacia una madre o hacia un estado eh, absolutamente dador o de asistencialista. asistencialista y de alguna manera, yo diría más que asistencialista, ¿no? Como ocupándose de todas las cuestiones eh, Que hacen a la vida públicas, más, y que hacen a la vida claro, del ser a la humano, sí. vida. Que en un mundo a lo mejor perfecto, tal vez estaría bien poner a las personas indicadas para que
proyecten esto. Ujú, Pero si yo en este mapa arquetipal me quedo siempre en el lado del recibir y de casi de infante, ujú, nunca voy a crecer. sí. Por otro lado, el tema del hambre, de la madre, el hambre en el sentido de yo necesito de, y en el hambre digamos que hoy estamos pasando con casi la mitad de la población en niveles de pobreza. Yo eso sinceramente, si no hacemos un trabajo, digamos, de entender eso, no vamos a crecer nunca. Es como que estamos atrapados en un ciclo, así como una bicicleta. Mm, Y el lado, como te decía en una de las respuestas, que tenemos mucho eso de River y Boca, Boca y River, esa polarización que sí, tenemos desde la primera junta. sí. O sea, si vemos todo nuestro, o sea, no es, pero que en los últimos años se agravó muchísimo. Mm, Y se agravó muchísimo eso de yo puedo publicar cualquier cosa, no importa si yo insulto, si está bien, porque yo puedo decir lo que quiera. Y ese nivel, que es casi el de un niño pequeño, ¿no? O sea, de ujú, no ver el derecho del otro, es parte de todo esto también. sí, seguro, seguro. Complejo, complejo. Es muy Ah, complejo. pero creo Fíjate que, que no nos hemos puesto a sanar cosas viejas. O sea, hablamos de la dictadura, digamos, del proceso para acá, pero nos hemos criado, por lo menos la gente de mi edad, con gente que llevaba las heridas de la época del 50 bien, y la gente del 50 con cosas del 30. Entonces, hace rato que no vemos o que no sentimos que tenemos que sanar la relación entre unas y otras. mm. Y Estamos viviendo en... ¿no será también Sí. que esto espeja las propias polarizaciones que vivimos a nivel individual, ¿no? Los habitantes del país, estimo yo, ¿no? Y eso se espeja al nivel nacional. Bueno, astrológicamente, la carta de Argentina y la carta del gobernante se llaman juicio general, o sea, está un poco arriba de tu carta. Cuando vas a tomar un avión, está la carta del piloto, Sí, ¿no? O sea, como la carta que de alguna del manera conductor, juzga, claro. ya sea el conductor del micro o del piloto. Pero en la carta de país, cuando la gente viene y me pregunta, ¿cómo me va a ir este año? Y estás en Argentina, puede ser que la revolución solar te salga de maravillas, pero te encuentres con una devaluación, con un corralito, con un montón de cosas que no lo decidís vos. Claro. Entonces, yo pongo ahí la carta de Argentina para ver, y bueno, las recaudaciones de siempre. Tené cuidado en Argentina. Porque económicamente la casa 2, que es la casa económica del país, y tiene unas presencias no muy buenas. Y entonces, en vez de tratar de solucionar eso como haría una persona con su vida, decir, bueno, yo tengo esto acá que tengo que aprender a manejar este mecanismo, porque si no, mi primera reacción es esa. Bueno, nosotros en 50 años repetimos 5 veces el mismo error. Y, y eso explica todo el proceso inflacionario de Argentina. Claro. Yo invito a la gente, hay un canal de astrología mundana en YouTube que es gratuito. Puede ser un poquito técnico, pero en general las explicaciones son bien, digamos, como para que cualquiera lo comprenda y empezar a sentir que, bueno, nosotros tenemos la carta, pero el país también. Mm, sí. Esa es nuestra Por eso particularidad. Alfonsín quería refundar la República, precisamente para cambiar la carta. Claro. Y bueno, seguiremos participando. Señora, se nos va a ir el día charlando porque evidentemente son temas que nos apasionan a ambas y que le encontramos mucho sentido. Pero bueno, seguramente no va a ser la única vez. Nos volveremos a encontrar en algún momento para hacer otra entrevista. Seguramente también presencialmente en algún momento. Iremos a Tatacoa para conocer tu predio, tu zona, tu chacra y demás. Así que
Desde ya, muchísimas gracias por este tiempo. Fascinante, fascinante todo lo que podemos Gra- ligar, podemos encontrar, las herramientas que podemos encontrar a través de la astrología, pero agradezco infinitamente este tiempo para Quinta Esencia. Gracias. Muchísimas gracias a vos y gracias a todos los que de alguna manera la van a ver, y van a compartir esto. Gracias. Gracias, gracias y seguiremos con otras charlas a futuro, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Cuando quieras, cuando Gracias. quieras.